Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Un Ratito en la Palabra. Mi nombre es José Vaz. Hoy lunes 11 de septiembre del 2017. Nuestro programa hoy está pregrabado porque está lloviendo afuera y necesito usar la pizarra. Estoy en mi salón de clase y aquí no hay mucha recepción del Wi-Fi. Así que para transmitir en vivo, por lo tanto decidimos grabarlo y se lo vamos a transmitir a la hora normal. Pero bueno, es solamente un par de horas de diferencia. Así que nuestros pensamientos están para todos nuestros seres queridos que han sido afectados por el huracán Irma en el día de hoy. Nuestras oraciones para todos ustedes. Y también nuestras oraciones es para los familiares de las víctimas del 11 de septiembre que hoy se cumplen 16 años. El Señor les fortalezca grandemente. Es un día que vienen muchas memorias, se recrudecen muchos sentimientos. Las noticias en la televisión pues reviven esos momentos y muchas emociones sueltas, ¿verdad? Todos nos recordamos lo que estábamos haciendo en ese día. Y realmente pues nuestras oraciones son para ustedes. El Señor les bendiga grandemente. En el día de hoy queremos retomar el mismo pasaje que compartimos en nuestra pasada emisión en Efesios capítulo 4, pero esta vez queremos hacer un acercamiento a un versículo en específico, el versículo 8, Efesios 4, versículo 8. Y antes del versículo 8, obviamente está el versículo 7, donde el apóstol Pablo está reiterándole a la iglesia en Éfeso de que a cada uno de nosotros en Cristo Jesús, por la obra de Cristo Jesús, a cada uno de nosotros nos ha sido dada conforme a la medida del don de Cristo, la gracia, ¿verdad? Y entonces hay un trasfondo de eso. Hay una obra previo a esa repartición de la medida del don de Cristo, de la repartición de la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y está en el versículo 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El apóstol Pablo aquí está citando el Salmo 68, versículo 18, que dice así, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Y tal parece ¿verdad? El que escucha esto a simple vista, sin leer los trasfondos, tal parece que el apóstol Pablo está tomando un pequeño versículo del Antiguo Testamento y trayéndolo al Nuevo Testamento para crear su argumento. Pero en realidad hay una conexión directa entre la obra de Dios que se estaba llevando a cabo en el Antiguo Testamento y la obra de Dios en Cristo Jesús, cumplida en Cristo Jesús. Recuerden que el Antiguo Testamento es tipo y sombra de la promesa cumplida en Cristo Jesús. Así que si vamos al Antiguo Testamento, está haciendo referencia el pasaje al pueblo de Israel que estaba cautivo de los egipcios, cautivos del ejército de los egipcios, del faraón, de la mano dura del faraón, y que Dios milagrosamente les libró de la mano dura del faraón. Y el ejército de Egipto pereció bajo las aguas cuando Dios dividió el Mar Rojo y el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo en seco. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es, cautivaste la cautividad. O sea, aquello que te tenía cautivo, hablando de Israel, ¿qué era lo que tenía cautivo a Israel? Egipto, el faraón, el ejército del faraón, la mano dura del faraón, la esclavitud. Tenía al pueblo de Israel por 400 años cautivo. Dice, Dios cautivó la cautividad. Cautivó, acabó con la condición de esclavitud y de estar preso, estar de toda atadura, ¿verdad? Cautivo de los egipcios. ¿Cómo? Porque Dios destruyó el ejército de los egipcios.
Y luego dice, tomaste dones para los hombres. Les dio la ley, les dio la palabra, ¿verdad? La ley de Moisés, que es perfecta. Pero entonces, también está diciendo, para que habite Dios entre ellos. El lugar de morada de Dios, estando Israel en el desierto de Sinaí, el lugar de morada de Dios era el monte de Sión. Y en el monte de Sión, allí estaba Dios, y allí subía Moisés a Dios, y Dios habitó en medio de su pueblo. Volviendo a Efesios, consideremos la obra que hizo Jesús. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Subiendo a lo alto. Y esto es lo que ocurrió. Jesús, él siendo Dios, tomó forma humana. Y vamos a considerar con esta ilustración, yo no soy el mejor de los dibujantes, pero Dios, ¿verdad? En su eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios se hizo, tomó forma humana, se hizo hombre. Se hizo hombre. Nació de una virgen. Creció. Dice la palabra que él creció en sabiduría. Él comenzó su ministerio. Él señaló, escogió a 12 discípulos. Él hizo maravillas, señales, prodigios, hizo sanidades, liberaciones aquí en la tierra. Entonces este fue su ministerio, el ministerio de Jesús. Jesús en su condición humana, sin dejar de ser Dios, porque su naturaleza divina y la naturaleza humana son una. Jesús, ¿verdad? Si vemos el versículo 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Jesús, en su ministerio, él descendió al morir en la cruz. Yo espero que puedan ver la cruz aquí. Al morir en la cruz. Y él descendió a las partes más bajas de la tierra. Y luego dice, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Ese mismo Jesús que murió, resucitó. O sea que él murió en la cruz, descendió, luego resucitó, y estuvo en la tierra, resucitado, se le apareció a sus discípulos y ante más de 500 personas que atestiguaron a Jesús resucitado. Y luego el mismo Jesús ascendió. Y está sentado a la diestra del Padre, dejando señal su ascensión triunfal, dejando señal para la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y desde arriba, él repartió dones. Repartió dones a los hombres, conforme a la medida del don de Cristo. Aspectos de la vida de Cristo. Él los repartió a los hombres. ¿Verdad? Y como decía el Salmo 68, para que Dios habite en medio de ellos. Entonces, en cada uno de nosotros,
el don de Cristo. Y esa es su iglesia. A cada uno le fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Si vamos un momentito a Filipenses capítulo 2, nos relata aún más esto que se está llevando, esto que se llevó a cabo. Y vemos aquí, y lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él tomó forma humana y siendo en forma humana se hizo siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que ahí vemos cómo el apóstol Pablo amplía la obra de Cristo Jesús, ¿verdad? El propósito eterno de Dios de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, como lo dice en Efesios, ¿verdad? Pero aquí sumariza todo lo que es la obra de Dios en Cristo Jesús. Como un último pasaje, quisiera compartirles que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Y básicamente lo que el apóstol Pedro está diciendo es que en el Antiguo Testamento, todo lo que era aquello que era tipo y sombra, todo aquello que los profetas profetizaban, todo aquello que había sido dado en la ley, según, como hemos dicho en otras ocasiones, la revelación progresiva del plan redentor de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, todo lo que Dios hablaba a través de la ley y los profetas, ¿verdad? Y en estos tiempos nos habla a través del Hijo, como dice en Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Todo eso, la venida del Mesías, Cristo Jesús, fue profetizada. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, esa misma gracia que nos ha sido dada conforme a la medida del don de Cristo, en Efesios 4, dice, esa gracia era destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo se manifestaba desde el Génesis a través del árbol de la vida. Y lo vemos después a través de la ley y los profetas. Lo vemos a través de los pactos. El pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac, Jacob. El pacto que Dios hizo con Moisés dándole la ley. El pacto que hizo con David, ¿verdad? Todos señalando a Cristo y a los profetas señalando a Cristo. El Espíritu de Cristo manifestándose a través del Antiguo Testamento. El Espíritu de Cristo que estaba entre ellos, en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Y si leen el libro de Isaías, es una descripción bastante acertada 600 años antes del acontecimiento de cómo ese Mesías habría de morir, ¿verdad? Y entonces las glorias, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, a ellos se les reveló para que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Son cosas que aún a nosotros nos ha sido dado y los ángeles anhelan mirarlo.
Entonces, eso es una respuesta muy válida para aquellos que hacen culto a los ángeles y oración a los ángeles y demás, ¿verdad? A nosotros se nos ha dado la medida de la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y todo esto se cumple cuando nosotros venimos a Él con corazones contritos y humillados, necesitados de un Redentor, y cuando reconocemos que Cristo Jesús llevó a cabo toda la obra de Dios Padre. Y en nuestra sección Sí y Amén les presentamos la promesa del día de hoy, que se encuentra en el Salmo 46, versículos del 8 al 11. Y dice: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué tremenda promesa, ¿verdad? En Isaías dice: Jehová peleará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y así que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ha sido el Salmo 46, versículos del 8 al 11. Que Dios te bendiga en el día de hoy. Les habló José Vaz y les invito a que nos acompañen a una próxima emisión de Un Ratito en la Palabra.